Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. Unas frías tardes desde Ciudad de México y desde Toluca, que estamos aquí con ustedes para poder platicar el día de hoy con el maestro Juan Galván Paulín. Muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a la editorial Hayal Buchú, que ha acogido tres de mis poemarios más recientes y que están conformando lo que he denominado una tetralogía, que da inicio con el poemario Mi cuerpo germina temblor entre tus labios y cierra el ciclo de esta tetralogía con La sirena no será en el bosque sin el fauno. Así pues que Así muchas es. gracias y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Pues bueno, a los que vean también la retransmisión de este programa, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos tres libros. Y estos han sido publicados en 2024 y 2025, si no me falla la memoria. Dos de ellos los tengo acá conmigo, que es este primero, que es el de Imaginada por Derviches, me hago bola, y bueno, editado por Hayal Guyú. Este texto es un poemario del que ahorita nos van a platicar un poco qué tiene, su contenido y su inspiración. Y tenemos el otro libro de Como la sombra acaricia su deseo, también un poemario. Y el último, que comentaban ya, el último publicado en 2025, es el de La sirena pasea en el bosque sin el fauno. No es las... cierto. Ese es el título de un poema, de un poemario que escribí en el Valle del Mezquital cuando tenía 26 años de edad. No, el título que cierra es La sirena no será en el bosque sin el fauno. Así es, que estoy ahorita aquí tratando de subir la imagen, pero bueno, no que resuelvo los problemas técnicos. Lo que quiero comentar es que, bueno, todos estos libros son diseños de las portadas y algunas de las ilustraciones. Algunos de estos libros son ilustrados. Ahí creo que no se ve mucho la imagen porque tiene el fondo blanco. Pero bueno, estos libros, el diseño tanto de las ilustraciones como de las portadas, van a ser creados por Awen Leaf, que en este momento pues no nos pudo acompañar, pero bueno, él es mucho de la creación que tiene todo esto. Y pues bueno, yo sé que estos libros forman parte no solamente de un proceso poético de muchos años atrás antes de su publicación, sino sobre todo creo que mucho de lo que nos hablan es de la resiliencia y de estos procesos de crecimiento. No sé si nos puedas platicar un poquito más al respecto. Bueno, voy a comenzar con una reflexión. Y no es ni una censura ni una negativa a asumir el asunto, pero vincularlos con la conceptualización de resiliencia y la conceptualización de transformación me deja un poco en ayunas porque en algún sentido la poesía siempre va un poco más allá. Pero repito, no estoy rechazando la definición en este caso, sino simple y sencillamente ampliarla y sumar aquello que podemos entender en el interior mismo de lo que la poesía viene a significar. Como bien decías, son poemarios que tienen un largo proceso de realización. Y en este caso yo hablaría de que ese largo proceso de realización es el de toda mi vida. Yo puedo decir, por ejemplo, que esta tetralogía da inicio hace 55 años. Da inicio justamente con las primeras formas de escritura y de poesía que tuve a bien intentar cuando tenía 15 años y que paulatinamente fueron formando lo que al final, hoy por hoy, se significa como mi lenguaje, lo que pedantemente pudiéramos denominar también mi estilo,
pero sobre todo mi mirada respecto a lo que la poesía viene a significar, y aquí es donde empato lo que voy a decir con lo que tú acabas de mencionar, Ilse, en función de la resiliencia y demás, porque vienen a representar el proceso de vida, el habitar la realidad desde una perspectiva y sobre todo la búsqueda permanente. Esto puede ser un lugar común, pero es la búsqueda permanente de eso que puedo llamar yo mismo. Y esta búsqueda de mí mismo no implica que me haya encontrado, ni mucho menos a través de esta poesía, sino que siguen pendientes ahí, y eso es justamente la virtud también de lo poético. eh, Sigo buscándome en el interior del lenguaje y sigo tratando de representar el momento en el que me encuentro, el momento de mi existencia y la experiencia que se vincula justamente con el instante del presente. Así pues que sí, tienes razón al mencionar a mis textos bajo esa conceptualización, y solamente quise sumar esta perspectiva. Así pues que muchas gracias por este primer comentario y por esta pregunta, porque repito, lo que vienen a representar, y no solamente para mí, sino porque la poesía debe, no solamente puede, no tiene, debe responder también a las interrogantes del lector, que puede encontrarse de alguna manera reflejado o puede encontrar los ecos de su propia voz y de sus interrogantes en el interior de un poema. Yo contestaría a tu comentario de esta manera. Oh, creo que me he quedado a solas, así pues que daré continuación a... Perdón, no me escuchaba. Me parece que sí es muy interesante concluir que aunque tal vez a veces pareciera que los libros se escriben en unos meses o un par de años, en realidad lo que nosotros plasmamos en ellos pues es toda la experiencia de vida, ¿no? Sobre todo en temas más poéticos, literarios, ¿no? Es decir, como novelas, cosas por el estilo, pero sobre todo en la poesía. Y bueno, algo que ustedes van a notar en estos poemas es que per se no tienen un título, ¿no? O sea, no es como estos típicos poemarios donde está el título y su poema, ¿no? Y luego el título y su poema, sino que más bien es una narrativa eh, que nos va llevando por estas emociones, por estos espacios, incluso en la Ciudad de México, algunos reales, algunos ficticios, me imagino yo, y nos van contando una historia que al final cierra, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poquito más al respecto. Sí, aquí nuevamente tomo como punto de partida estos dos aspectos que tú mencionas, algunos reales y otros ficticios, entendiendo que la ficción no es un mero proceso imaginativo, sino que es la traslación poética, es decir, mirar en profundidad y representar en profundidad una realidad para resaltar de ella justamente sus aristas más complejas, aquello que verdaderamente nos conmueve. Y cuando tú mencionas esta referencia del poema o de una narrativa que está en el interior mismo de estos poemas, voy a leer en un momento un poema de Como la sombra acaricia su deseo, eh, tiene que ver justamente con un acercamiento que intenta representar la dimensión de una experiencia o bien gozosa o bien dolorosa. Pero finalmente, en la unión de esto que has llamado realidad y ficción dentro del poema, al final de cuentas lo que tenemos es la representación de la forma a través de la cual el poeta, en este caso yo mismo, padece el sentido de la realidad.
Y el padecimiento, repito, no necesariamente tiene que ver con el sufrimiento o con el dolor. Padecer también lo entiendo en los términos de lo gozoso, y con padecer intento significar la profundidad con la que puede ser sentida, percibida y experimentada la realidad, valga la redundancia, la experiencia propia y el intento por manifestar lo que la contundencia del golpe de la realidad termina por hacer en el interior de la existencia de un ser humano. Entonces, al azar, como decía hace un momento, quiero leer un poema de Como la sombra acaricia su deseo. Bien has dicho, son poemas que no tienen título. Eh, Creo que el último poemario que tuvo títulos en los poemas es el de Desnudo peregrino de mi boca. Y como decía hace un momento, los títulos de estos tres poemarios que ha editado Hayal Gushu parten de versos de ese poemario que es Desnudo peregrino de mi boca, escrito pues hace 44 años. Entonces, voy a leer en principio un poema corto y solamente como una guía para el lector. En este caso, el inicio del poema está señalado por 3 puntos, y el final del poema, perdón, también está señalado por 3 puntos. Pero no solamente es eso, yo voy a hacer lectura del poema. Ustedes, como espectadores, notarán su sonoridad, su ritmo, la versificación, pero no estoy utilizando puntos ni comas. Prácticamente los textos están escritos a renglón seguido, porque estoy apelando no solamente a mi respiración para darle sentido a los versos, sino también apelo a la respiración del lector. Donde el lector haga la pausa, ese es el verso, y ese es el poema que también de alguna manera ese lector puede construir conmigo. Así pues que voy con uno de los poemas de Como la sombra acaricia su deseo. Suena el sax de Parker, tañe el aura como si la brisa lustrara una alcoba, y eres tú quien aparece, así sea a la media tarde, en esta luz que baña de melancolía. La sala bate alas como si nunca fuera el viento de la noche, porque estoy en ella. Tal jazzista, el de los homenajes de Cortázar, síncopa de los bares, letanía de los poemas que me persiguen para dibujar de ti la sonrisa que sueño y no olvidarte. El día, mejor los días, densidad de esas notas. Ese oleaje del alma recibe en la calle, en su frío, en su amenaza de siempre morir a solas, la sospecha de que la vida sucede entre rascacielos, en el aroma del asfalto, que intento saborear si fuera humor de encino, vaho de tierra, encinta. Neblina señala en el aire tatuaje denso, rizando dunas, trigo y desaparece como irrumpe la oscuridad en los ojos de quien navega con Caronte esa mañana y esta, aquella tarde al mediodía en un pueblo en su reptar por nubes, fachadas, alféizares, y hace de voces y murmullos fantasma para perseguir al doblar la esquina y extraviar mi sombra. En este aspecto hay algo más que tú mencionaste, poemas que están escritos en la ciudad. Sin embargo, la profunda huella que dejaron en mí tanto el Valle del Mezquital como la Sierra del Estado de Hidalgo siguen presentes en mi lenguaje
y siguen presentes en mi imaginario, y lo digo de esta forma, están presentes en mi poética. Gracias, Silce. Muchas gracias. Los poemas son muy, ¿cómo decirlo? Si bien es cierto que no hay estos signos de puntuación y demás, en realidad eso también ayuda a que el lector le vaya dando el sentido, ¿no? A muchos de los elementos. Entonces, eso pues es un plus a la hora de la redacción. Y, y, bueno, en general estos poemas, esta colección presenta, pero sobre todo el de Imaginada por Derviches, me parece que presenta una carga visual y emocional profunda, donde los espacios, digo, a mí me queda más marcada la ciudad, porque pues como yo vivo más en la ciudad, como que es lo que más me identifico, ¿no? Pero estos espacios también se convierten en un mapa de la memoria y del deseo, ¿no? Pero en un principio comentábamos esta constante diálogo con el yo, pero no es nada más con un yo presente, ¿no? Sino incluso es con un yo del pasado. Entonces, me gustaría preguntar si la escritura de estos poemas es un acto de reconciliación con ese joven, o sea, con ese yo del pasado, o simplemente es una observación ya a la distancia como más, ¿cómo decirlo? Como más eh, como una memoria, ¿no? De lo que resultó ser. Bien, es una pregunta sumamente interesante porque estás comprendiendo el sentido de esta tetralogía. Mencionaste, por ejemplo, el hecho de que si es una reconciliación o simplemente una mirada que se da desde una perspectiva donde aparentemente se ha alcanzado la calma, una cierta certidumbre respecto a la vida en términos de la distancia que hay entre eh, esta tetralogía y el poemario que viene a abrir por completo justamente la ruta de mi caminar, no solamente por la poesía, no solamente por la literatura o por la filosofía, en fin, sino la ruta de mi caminar por la existencia, y que la entiendo en términos de lo poético. No es una reconciliación con aquel joven de desnudo peregrino de mi boca. Tampoco es un cerrar un ciclo, como se acostumbra a mencionar. No, en este caso es un cobrar conciencia. Lo voy a decir de esta manera, de que este hombre, no he dicho este hombre maduro, este hombre de edad, porque la madurez es un ejercicio muy complejo también. Este hombre de edad se da cuenta de que no traicionó al adolescente, que no traicionó a ese muchacho que tenía como anhelo escribir y convertirse en un poeta. Escribir y convertirse en un poeta es muy diferente a pretender escribir y convertirse en un sujeto con fama. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, más que una reconciliación, repito, es mirar que justamente la resonancia poética de aquel muchacho está presente. No hay gratuidad en los títulos de estos tres libros al extraer de Desnudo peregrino de mi boca versos que convierto justamente en eso, en títulos, sino atender a que la presencia de ese muchacho, con todos sus anhelos, está aquí hoy junto a mí. En algunos poemas de estos tres poemarios, uno, tú hablabas de un yo, uno lo siguiente, aquel muchacho, aquel hombre, este viejo, en una sola palabra. Y eso implica justamente
una suerte de permanencia en el tiempo. Es un poco la tentación del poeta por hacer prevalecer al presente. Entonces, pues bueno, más que, repito, una reconciliación, es eso, es un saber que el anhelo y que el deseo de ser un poeta está siendo cumplido. No dije se ha cumplido, está siendo cumplido porque esto sigue, esto continúa. Esto que puedo denominar como un proceso está aquí a cada instante. Porque además, no separo poesía de existencia en existencia de la poesía, pero tampoco esto quiere decir que me dedico exclusivamente a la poesía, ¿sí? A estar en una permanente ensoñación, aunque la vida puedo vivirla como una ensoñación, siempre estoy finalmente pues con los pies en la tierra y el corazón y el pensamiento, lo diré de esta manera, en las alturas, para tratar de significar lo que estos pies en la tierra me van dictando. Esta es mi respuesta, Lince. Muy interesante, muy bonito. Y me llevó a esta reflexión de que muchas veces pensamos que el éxito es tener, no sé, ¿no? Mucho dinero o mucho poder, pero en realidad podemos medir el éxito de esta forma, ¿no? El niño que fui estaría orgulloso del adulto que soy ahora. Y yo creo que si la respuesta es sí, pues entonces has triunfado en algo, ¿no? Tienes de qué sentirte orgulloso. Y si la respuesta es no, pues ahí hay mucho que reflexionar, ¿no? Entonces me lleva también a estas ideas. Y curiosamente, y bueno, pues como que ya hasta el público comienza a conocer, no es que yo sea un sujeto contradictorio, pero me gusta encontrar las cosas justamente desde el ámbito de lo poético. Mencionaste el niño que fue estaría orgulloso de este hombre que ahora soy. Creo que justamente con esta tetralogía, lo que yo entiendo es que este hombre que soy está orgulloso del niño que fui. Es como un mirar de otro modo para entender que sin ese niño no pudiera yo ser este hombre que soy. Por eso es que me siento orgulloso de ese niño, de ese muchacho, de ese adolescente con sueños, ¿sí? Porque fue justamente el impulso creador, el impulso de la pregunta, el impulso inquisitorial respecto a la vida y a sí mismo, lo que ha hecho de mí que pueda yo en este momento haber concluido un proceso de mirada hacia mí mismo, pero sobre todo hacia mí mismo y hacia el amor y hacia el erotismo y hacia la ausencia y hacia el anhelo, con la tetralogía, que bueno, tiene como título esta tetralogía, Mi cuerpo germina temblor entre tus labios. ¿Sí? Entonces, lo digo de este modo, y no, repito, no para oponerme a tu comentario, sino para cerrarlo en un círculo. Sí, Este hombre que soy es el que está orgulloso del niño que fui. sí, y ahí se complementa todo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues puedo leer otro poema de como la sombra acaricia su deseo. Sí, estaría muy bien. Lo he dicho en otros versos, quizá no. La alcoba es un océano, archipiélago de abismos. Ahí se redimen asomados al acantilado de su abrazo los amantes o naufragan para nunca más. El amanecer los guillotina o los bendice,
En un lecho buscan siempre el eslabón del beso, permanencia que haga muecas a la muerte, fármaco para no enfermar de eternidad, eso que a veces llaman y no existe, tedio, miedo a navegar evocaciones a toda hora ínsula del tiempo, donde el vino de Dionisos, la madeja terrible de Ariadna deja atrás. ¿Dónde? Quizá en el sueño, aquí mismo en el día al minotauro con el que se hirieron. Saber que tu cabellera salva del naufragio, cuando mis dedos están ahí, selva, y beben viento, y escribo en un estanque de lotos insurrectos. Sed. Me Muchas quedé gracias. muy, muy bonito. Y este es otro de los elementos que creo que está muy presente en esta poesía, esta mirada del cuerpo y la memoria, ¿no? Hay muchas metáforas muy físicas, ¿no? Que tal cual nos hace referencia a cuestiones corpóreas, ¿no? Tanto a cicatrices, demás. Y me gustaría saber, si bien muchas de las memorias pues son tiernas, románticas, incluso algunas eróticas, hasta qué punto también el escribir sobre estos elementos más, pues de algunas heridas incluso, puede volverse un proceso doloroso eh, y, y pues bueno, el revivirlo es esta forma que ayuda a procesarlo. Bien, sí, tú mencionas ayuda a procesarlo. Yo lo parafraseo y digo, finalmente es un fármaco y es el que permite nuestra transmutación, la incorporación justamente de esas experiencias. Y aquí también hago otra salvedad. Mencionaste y algunos eróticos. En realidad, yo he llegado a entender que toda mi poesía es erótica, no por su explicitud, ni simple y sencillamente porque pudiera referirse a lo sexual, sino como bien dices, es una referencia constante al cuerpo. Y es el cuerpo justamente el que puede permitirnos el vínculo, lo voy a decir con estas palabras, el vínculo con lo sagrado, con la totalidad, el vínculo definitivo con lo real en una dimensión completamente otra, en una dimensión donde tiempo y espacio se convierten en el territorio donde se despliega una conciencia. Entonces, sí, el proceso en sí mismo es un proceso doloroso y bienvenido, pero no es para quedarse justamente en el dolor, sino para transmutarlo en conocimiento, en experiencia, en renovación del anhelo incluso. No hay una condición de anclarse exclusivamente en ello y hacer con esto una poesía dolorista, una poesía que incluso pueda atender al sentido de la compasión. No, aquí el dolor está expresado como parte precisamente de esa noche y de ese día y de ese día y de esa noche que es la vida misma, la existencia. Sí, entonces ahí queda justamente este sentido del recorrido por una existencia y no como una conclusión, sino, en este caso yo considero la tetralogía como una estación más en el peregrinaje, en este peregrinaje que es la vida, valga esta redundancia, y como tal estación, pues solamente permite reposar un poco Uh -huh. para poder continuar en un camino que es justamente eso que podemos llamar el dolor o que podemos llamar el gozo, que es
el de la incertidumbre del instante inmediato al paso que estamos dando. Esto es un poco también el sentido de esta poesía, ¿no? Sí, muy interesante esta última parte, pero regresando un poco a esto de esta poesía muy erótica, algo que me gustaría destacar, y bueno, seguramente quienes ya han leído un poco de la poesía del maestro Juan Galván Paulín ya lo habrán notado, pero por lo general yo la poesía que he leído como fuera o más bien otro tipo de poesía que a veces se llama erótica, me resuena, o más bien la siento un poco vulgar, ¿no? No toda, digo, tampoco he leído mucha, pero sí hay dos que tres que intentan en esta búsqueda de un erotismo, como que hacer referencias no muy, pues como muy, ¿cómo decirlo?, muy gráficas. Pero a mí lo que me gusta de este tipo de poesía de la que tú escribes es que las metáforas son mucho más profundas, ¿no? Que te hablan más de esta conexión, no nada más física, sino incluso emocional, sin la necesidad de caer así como en algo muy explícito, ¿no? O algo que incluso puede resultar no tan al agrado de un gusto general. Entonces es una poesía muy erótica y muy elegante, yo agregaría, ¿no? O sea, muy, no se parece nada a lo que el reggaetón que escuchan ahora los jóvenes, ¿no? Por poner un ejemplo rápido. Sí, por supuesto. Hay, hay, hay una serie de cosas que mencionas que me parecen además importantes e interesantes. La necesidad de ser explícitos de pronto, explícitos, perdón, en el interior de los poemas denominados eróticos. Siento yo que provienen de una enorme necesidad por romper ese cerco que las buenas costumbres, ese cerco que el propio pensamiento religioso, hoy por hoy el cerco de las nuevas moralidades, ¿verdad? Que comienzan a desbrozar, a quitar, a censurar, se llama expurgar los textos, ¿verdad? De todo aquello que pudiera lastimar a la buena mala conciencia con la cual denominamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y en esta necesidad de romper los cercos, evidentemente que incluso la necesidad de expresar el ejercicio erótico desde la condición de lo explícito tiene un sentido y un valor. Claro, puede perderse la intencionalidad, eh, la propia necesidad erótica, la intencionalidad poética, pero, repito, tienen un sentido y en algún momento, porque, vamos, perteneciente a una generación que vivió su adolescencia en los años 70, pues evidentemente que una poesía como la que tú mencionas era contundente porque nos permitía mirar más allá de eso que denominé el cerco de las buenas costumbres. ¿Sí? Uh-huh. Hoy esta condición explícita puede incluso pasar desapercibida. Tal vez ya no tenga mayor sentido que tratar de espantar no sé a quién. En aquel entonces había una necesidad de espantar a las buenas y malas conciencias. Hoy por hoy la buena mala conciencia, incluso yo lo diría un poco de este modo, y es solamente mi opinión, se han banalizado de tal manera que pareciera que ya no existen. Pero cuando tú mencionas un término que me parece muy interesante respecto a mi erotismo, respecto a mi poesía, que es el de elegante, y que hablas de la metáfora precisamente, ahí es donde radica esta manera de habitar el mundo, donde más allá de lo explícito, el verso que puede no tener una carga explícita, pero que tiene un gran contenido, incluso carnal, de piel, de deseo o de consumación, está escrito de ese modo porque intenta ir más allá de lo inmediato, intenta ir justamente a esa profundidad
del propio cuerpo, pero a un cuerpo vinculado precisamente también a la razón, un cuerpo que y del cual emerge el sentimiento, pero que va justamente a comprenderlo en su instantaneidad, nuestra propia conciencia. Y esto es un poco lo que puedo yo, incluso yo mismo, descubrir en el momento de escribir, ¿sí? Sí, muy. Esto es justamente lo que podría decirte. Y estoy tratando de buscar aquí un poema o algunos versos que pudieran mencionar esto, ¿no? Uh-huh. O un fragmento que pudiera servirnos de ejemplo. Bueno, pues voy a leer este poema, ¿por qué no? Me voy a permitir leerlo completo. Uh-huh. Yo también ya encontré uno por ti. Ah, muy bien. Cantas Almost Blue, dueña, ahí, aquí, en una capilla gótica. Caminas la ensoñación de Piaf en un sótano como una novela sazonada en jazz, una pintura de Hopper, en un paisaje de cardones, y mi historia adviene sombra, pasado, la mirada impasible del futuro. Y deambulo otra vez los callejones que habían quedado estela del tranvía y borrachera en las cantinas de la San Rafael, en la ribera de San Cosme, Caricat, día y noche en progresión del sueño, memoria opalescente en la lucidez brutal, donde reconocemos el misterio que antecede cada acto, no solo a la muerte. Y la respuesta cotidiana de estar ahí, aquí, escuchándote cantar Almost Blue, recordar de un modo y otro, conjuga en todo tiempo que he caminado allá, en el donde de la evocación como certeza de mis pasos, de la densidad del insomnio y el delirio en la vigilia. Y mirar desde esta ventana como danzan los encinos, crepitan su follaje mientras mece el sauce de tu pelo, cantas y los días suceden su infinito en el instante de la vida. Cisne y tórtola, nenúfar, poseen evocaciones. Tú del sueño a la encarnación del verso, que teje su tapiz en Ítaca de minotauros al cruzar la esquina, el que alivia la pesadilla del silencio. La sombra inmóvil donde nos muda la tristeza es también un ángel. Como todo hombre en fuga de su sueño, escribe Sorabardi a la luz de una vela antes del martirio. Hago con la soledad este recinto, un escudo ante las disciplinas del dolor, el sótano, la capilla donde cantas jazz y el presente es eternidad en el espejo de la infancia. Gozo de la piel que percibía su imagen, transmutaba en la mirada, todo era pasmo, majestuosa montaña, una casona con balcones anillados, bugambilias, paisaje, calles interminables, carros y aurigas y corceles albos y los años que son la distancia recorrida por los pasos suturan todo anhelo y no lo alivian. Cisne, tórtola, el nenúfar poseen advocaciones de ti. Ese rostro tuyo en el espejo de mi adolescencia lo nombro porque peregrinaba anhelo de andén en un muelle, de sendero en caravana hasta el calvero de ese bosque mío en la sierra, a medio camino despeñado entre barrancas, en sensontles, en escolopendras de niebla y la nostalgia, sí, otra vez extraviarme en un tranvía y no llegar a ti, que es como a ninguna parte. Muy bonito y esta nostalgia. Y justo mi última pregunta era, me parece que si no es este poema, es uno muy similar, que no solamente se habla de estos lugares como la ciudad o los elementos del Valle del Mezquital,
sino que hay una cuestión aquí que yo noto, que es una mezcla entre los elementos urbanos, muy crudos algunos, y la mitología clásica. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué elegir el lenguaje del mito para describir la marginalidad urbana? Porque desde muy temprano al escribir poesía, intuí, porque no puedo decir comprendí, porque ese es otro asunto, intuí que el lenguaje del mito, que es el símbolo, es justamente el corazón del poema. Y entonces recurro al mito, y tú mencionabas los mitos clásicos, pensamos inmediatamente en lo grecolatino, pero también están presentes en mi poesía los mitos prehispánicos, ¿sí? Y con todo ello concibo una amalgama, no solamente de referencias, sino de dimensiones, y lo voy a decir de esta forma, de habitaciones a donde podemos penetrar, no solamente para sentirnos cómodos, sino donde podemos penetrar para poder participar de lo que estos mitos, estos símbolos y estas referencias pueden revelarnos acerca de nosotros mismos. Perdón que insista en esta referencia siempre hacia nosotros mismos, pero es que, repito, no entiendo la poesía alejada de la vida. Entonces, la intención es un tanto cuanto abarcar una totalidad o abarcar un absoluto. Hay una pretensión, una tentación de que no es mera grandilocuencia, sino es una tentación de ocupar un espacio o el espacio en su totalidad. El mundo es del tamaño del lenguaje que utilizamos. Y la intención no es decir, miren qué amplio es mi mundo, sino el mundo puede ser todavía mucho más grande, mucho más amplio. Si yo comienzo a conjuntar y a conjugar todos los referentes que la propia cultura universal, es decir, el propio ser humano, ha venido construyendo a lo largo de milenios. Es pretencioso, sí, pero bueno, asumo la responsabilidad de esta arrogancia. Esa es la intención. Muy, muy, muy bonito y precisamente no solamente es el mundo, sino además cómo lo vives, ¿no? La experiencia misma la traduces, ¿no? Aunque para ti y pues mientras mayor tu vocabulario, tu conocimiento, pues estás abierto a una experiencia un poco más enriquecedora en mucho sentido, ¿no? Y tal vez esto se une un poco con lo que decía antes del tema del erotismo, ¿no? Que cada vez se va viendo más explícito pero en realidad menos íntimo. Tal vez tiene que ver con esto, ¿no? Que entre las nuevas generaciones ya se está perdiendo mucho de este lenguaje y, y pues justamente se refleja, ¿no? En este tipo de experiencias, pues que ya pierden mucho de este contacto con lo místico incluso, ¿no? Con lo personal, con lo íntimo. No sé si me expliqué o me hice bolas yo sola. No, es muy claro esto que mencionas, porque pues la reducción del lenguaje, incluso en un afán pragmático, en un afán de facilitar incluso la comunicación, reduce nuestra dimensión del mundo, reduce nuestra mirada. No es que sea el mundo el que se hace pequeño, es que lo miramos desde un observatorio o con una lente terriblemente reducida, ¿sí? Eh, es ahí donde radica justamente lo que yo incluso menciono como el empobrecimiento mismo de la realidad. Repito, no es que la realidad se empobrezca por sí misma, sino que la hemos descargado de un sentido mayor y al tergiversar el lenguaje, claro, finalmente el lenguaje siempre expresará nuestra experiencia con la realidad,
pero al tergiversar el lenguaje, finalmente también trastocamos el sentido de lo real, cualquier cosa que eso sea, y al mismo tiempo el sentido de lo que somos. Entonces, como bien mencionas, el referente explícito a cualquier circunstancia de lo humano reduce a esa circunstancia de lo humano exclusivamente a eso, a una literalidad. Y tú hablabas, por ejemplo, en función del erotismo, en términos de menos íntimo. Claro, porque la intimidad no es algo que se guarde atrás de las puertas. La intimidad es aquello que desde nosotros mismos somos capaces de compartir con otro. Y si lo que tenemos que compartir con el otro está vaciado o está vacío, entonces no estamos compartiendo absolutamente nada, más que un conjunto de sonidos con los cuales creemos comprender algo, pero que quizá no estemos habitando. Algo que incluso se convierte en una suerte de obligatoriedad. Y ahí es donde está precisamente el problema. ¿Sí? Sí, así es, muy, muy interesante, muy bonita esta reflexión. Y bueno, me gustaría pasar a este momento en el que las personas que nos acompañan nos externan sus felicitaciones y pues le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Edna Ramírez, que nos dice muchas felicidades, bueno, sobre todo al maestro Juan. También nos escribe Rosa María Galván Paulín y nos dice felicidades. También le mandamos un caluroso abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a Mauric que nos dice toda una filosofía sobre el ser poeta. Y yo creo que sí, ¿no? El ser poeta más que una actividad es toda una filosofía de vida. Muchas gracias, Mauric. Muchas gracias, hermana, porque es mi hermana, Rosa María. Y muchas gracias, Edna, también por estos comentarios. Y a ti, Mauric, pues sí, evidentemente hay toda una dimensión en este ser poeta, efectivamente. Lili Santurtún nos comenta, como siempre, el maestro nos comparte su mundo nutriente, llevándonos con su voz a su maravilloso espíritu. Gracias. Al Gracias. contrario, gracias por acompañarnos. Rafael Hernández, siempre es un goce escuchar al maestro Juan Galván Paulín. Saludos. Muchas gracias. Y Lili también nos comenta, la poesía del maestro Paulín es sublime y fina, nos transporta a otra dimensión donde se comprende con el corazón y no con la razón. Muchas gracias. Pues sí, ese es justamente el asunto. Y a Gwen Galván, quien estuvo involucrado también en el proceso de diseño y creación de portadas y de interiores de estos libros, nos comenta, creo que la elegancia del estilo de Juan Galván Paulín, más allá de ser un ejercicio estético, es una lucha por revivir y conservar el símbolo. No en un sentido purista del lenguaje, sino en devolver el significado profundo de las palabras. Ay, pues sí, muchas gracias, sí. Esa es la intención y no es una intención ni un propósito, es lo que es lo que emerge justamente desde el lenguaje mismo y desde lo poético, ¿no? Y Kika Belmore nos comenta saludos al profesor de parte de sus vecinos Edgar y Tate. Muchísimas gracias por estar presentes. Muchas, muchas gracias. Pues bueno, a mí me gustaría cerrar también con uno de los poemitas que me gusta mucho. Este es de Imaginado por Derviches. Este poema es de los últimos. Y dice así. Y sí, en la calle, en un camino polvoriento o neblinoso, donde el tiempo adquiere su resonancia en un poema, en una mirada. Porque recorrer las calles es como hacerlo con los labios en el cuerpo de una mujer. En ambos senderos nos va la vida. Y bueno, este es como de los que más me gusta porque siento que sí, ¿no? Refleja mucho y resume mucho de lo que a veces podemos entender por la vida, tanto en sus partes oscuras como en sus partes
bonitas, ¿no? Siempre un descubrimiento. Esta analogía entre caminar las calles y recorrer con los labios el cuerpo de una mujer es eso, siempre un descubrimiento, una exploración, pero es como una exploración en un espejo. Encontramos, en este caso, a la otra y al mismo tiempo nos encontramos. Y eso es lo que de algún modo yo puedo llamar la dimensión de la comunión amorosa. ¿Sí? Sí, muy, muy interesante. Y pues bueno, si les interesa adquirir alguno de estos libros, los pueden encontrar en Mercado Libre o directamente contactándonos a la editorial por esta red social o incluso con el autor también lo pueden contactar a él y nosotros les hacemos llegar ahí algunos ejemplares. Y no podemos cerrar sin agradecer a la musa, ¿verdad? Porque finalmente esta poesía no solamente hablan de una experiencia, sino que hay una musa detrás. Entonces le mandamos un fuerte abrazo. Y pues muchas gracias a la musa por la inspiración y muchas gracias al poeta por sus versos. Pues gracias a ti, Ilse, por estas preguntas. Esto que es de alguna manera, así lo entiendo, una entrevista, una presentación de estos 3 libros con los que se cierra la tetralogía. Y quizás solamente me reste leer un último poema, si es que tengo tiempo todavía, tú me dirás, de el libro Mi cuerpo germina, temblor entre tus labios, que es con el que inicio precisamente el recorrido de la tetralogía. Denme un instante nada más, no desaparezco, solamente me muevo un momento. Bueno. Bueno, mientras nos traen este poema, quiero comentarles que, por ejemplo, estas ilustraciones de portada y demás, hechas por Agua Galván, también van a encontrar ustedes en los interiores otras ilustraciones muy, muy del estilo de este autor, que pues van a ser inspiradas en su lectura de estos poemas, ¿no? Y muchos de los elementos gráficos que acompañan a la novela, como el dragoncito, pues vienen también como de la historia familiar, ¿no? Y de los elementos míticos muy personales tanto del autor como del diseñador. Ahora sí. Ilustraciones que además me parecen extraordinarias y no simplemente ilustrativas de los poemas, sino fundamentalmente expresión justamente de las atmósferas que propician los poemas, ¿no? Entonces, sí, es interesante también. Las ediciones, a mí en lo particular me encantan. Estas ediciones Hayal Wushu siempre me dejan con un extraordinario sabor de boca. Y bueno, esto, al mismo tiempo que es parte de la historia de mi vida, es también el arranque, como dije, de la tetralogía. Ella y él emergen de la memoria como el verbo hacia la carne, prolongación de la voz y la mirada, un beso umbral del anudarse de los cuerpos. Como el tacto del viento sobre el mar, ahí la calle o el parque, la casa y sus rincones. El espacio que marcaron los años para su desamparo
Es un sendero a barrancas crepitantes de silencio, tardes de llevar al niño a solas a jugar, tardes de ensoñarse con la niña y con el niño en una soledad abandonada de esperanza, y noches frías como el helor del insomnio. Tantas que se alcanzan encanecidos, nunca derrotados, nunca desahuciados en el desván de una amnesia prematura, pozo inclemente o sótano deliberado. Sus historias confluyen aquí en la mortecina luz de un parque que anochece cómplice de sus cuerpos en el deseo de la entrega, en un oleaje de labios y de abrazos. Ellos beben de sí, boca a boca, el ansia que los devoraba día a día. Estoy silenciada, muy bonito. Y bueno, también para cerrar nos comenta Aida Rivera, a quien le mandamos un abrazo. El poeta no es Dios, pero Dios sin duda es un poeta. Muchas felicidades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y también nos comenta efectivamente su erotismo desde hace 50 años es hermoso y elegante. Un gran abrazo para todos los amantes de la poesía. Qué bueno que haya un poeta en nuestro mundo y nuestros días con Juan Galván Paulín y que nunca traicionó al joven que ha sido siempre. Muy Pues bonito. muchas gracias, Aida Rivera de la Cabada. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, maestro, por esta tarde poética de reflexiones filosóficas, sociales y de todo un poco. Y pues invitamos a todos los que nos escuchan a conocer estos y otros libros que tiene el autor. Y pues bueno, pueden visitarnos en la página de Hayal Guyú, que es www.hgeditorial.com.mx. Y agradezco justamente los dos últimos comentarios de la musa. Un fuerte abrazo a la musa y al poeta. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues véanla en la repetición. Compartiremos justamente, pues lo llamaré así, este programa. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias a Gwen Leaf por sus ilustraciones y por el diseño de sus libros. Muchas gracias a Hayel Wushu por acogerme justamente en su editorial. Al contrario. Muchas gracias. Nos vemos.